bienvenidos a las entrevistas y al análisis de las 8:45, miércoles por la noche, y nos corresponde a Carmina Valdizán y a mí conducir las entrevistas. Carmina, buenas noches, gusto en saludarla. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Bien, aquí algo confundido, debo de confesarlo. Sí, no, es que estamos estrenando cámaras y ahorita hay que ubicarse y mejorar ahí donde ve uno. ¿No le parece? Pues se ven bien, están excelente. Espero que el auditorio nos vea mejor. Eso es lo importante, no nosotros que las veamos. Pero en fin, bueno, eso es el preámbulo, pero vamos a tratar dos temas importantes hoy por la noche. En el primero vamos a repasar el informe que presentó la Contraloría General de Cuentas al Congreso de la República, como es su mandato constitucional y legal de presentar la evaluación del gasto del ejercicio fiscal del año pasado, en este caso específico del año 2020. Vamos a hablar con el subcontralor de calidad de gasto de la Contraloría General de Cuentas. Nos vamos a focalizar no en todas las auditorías, sino en particular a tratar de identificar las denuncias que pudieron haber presentado. En la segunda entrevista vamos a darle, aunque no estaba así programado, pero sí le vamos a dar seguimiento, Carmina, a un tema que tratamos el lunes, el tema de la prisión preventiva, la prisión provisional, cómo nuestros expertos nos anticiparon que un problema era el tema de que no se cumplían los plazos para tomar la primera declaración, ¿se recuerda? Me recuerdo claramente y creo que es un tema importante porque quizás ahora que esto está a la luz se puedan buscar soluciones a un problema que viene de Y antes. aparentemente la Corte Suprema de Justicia, pues no queremos decir de que vieron y escucharon nuestro programa, pero sí es un seguimiento. Publicaron una circular, la Cámara Penal, hacia todos los juzgados, a los jueces, solicitándoles que cumplan el plazo de 24 horas entre el momento en que una persona es detenida y se le toma primera declaración. Eso lo vamos a tratar con dos expertos. Bueno, ya tenemos al señor subcontralor de calidad del gasto, al licenciado José Alberto Ramírez Crespín. Licenciado, buenas noches, bienvenido, gracias por atender la invitación de Canal Antigua. Muy buenas noches, señores de Canal Antigua, a la orden. Gracias, señor subcontralor. Bueno, vamos a hablar específicamente de lo que ustedes lograron identificar en las auditorías especiales, concurrentes, específicas, generales, a todas aquellas entidades que utilizan, custodian recursos públicos, pero en particular las evaluaciones que pudieron llevar a presentar denuncias penales, denuncias ante el Ministerio Público. Los escuchamos, señor subcontralor. Muchas gracias, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, nosotros dentro de nuestro informe, como ya lo indicaba Mariano, hemos incluido la auditoría, el presupuesto de ejercicio fiscal 2020. Dentro de los resultados de la auditoría tenemos que nosotros realizamos auditorías financieras y de cumplimiento. Dentro de esas auditorías, pues existen como resultado de todas las auditorías 121 denuncias presentadas de los diferentes entes, es decir, de las diferentes instituciones que fiscalizamos. Ahí podríamos tal vez enfatizar sobre algunos de los ministerios, en la parte de educación, que es donde hay el mayor monto en valor de las denuncias que se presentaron. Es decir, que aquí más por el monto que están presentadas. A ver, nosotros cuando realizamos la auditoría, dentro de los hallazgos, hacen una evaluación los auditores y en estos casos determinan que es necesario, porque existe la posible comisión de un delito, presentar esas denuncias. Entonces, eso es lo que se refleja nuestro informe. 121 denuncias por un valor de 934.575.342.90. Ese es básicamente uno de los aspectos, digamos, relevantes, pero dentro de todo el informe hay otros aspectos como las sanciones económicas que fueron también
determinadas en muchos de las instituciones que fiscalizamos. Señor subcontralor, me llama la atención muchísimo este dato. En educación, obviamente fue un año irregular, fue pandemia. ¿Cómo compara esto con años anteriores con relación a estas denuncias penales? Bueno, todos los años básicamente nosotros presentamos algunas denuncias al Ministerio Público, pero creemos que por el tiempo que tuvimos dentro de los diferentes ministerios pudimos determinar algunas operaciones que no fueron correctamente realizadas y eso provocó las denuncias. En otros años hemos tenido también tal vez un mayor número de cantidad de denuncias, pero siempre hace la diferencia algunas que presentamos en este año. Por ejemplo, lo que yo les indicaba de los diferentes ministerios, ¿verdad? Que es lo que se refleja en esa parte. Señor subcontralor, a ver, las personas que han sido funcionarios o son funcionarios muchas veces critican el resultado de las auditorías, ya sea financieras o de cumplimiento que ustedes realizan. Ustedes tienen un debido proceso, después que lo identifican y pasan sus resultados, hay una oportunidad para que los funcionarios que pudieran haber sido señalados presenten sus pruebas de descargo o presenten pruebas para que ya no sean o sancionados y en el peor de los casos sean planteadas demandas penales. No podemos dejar de recordar que hubo toda una tendencia a partir de la gestión de la Contraloría Norma Segura, pero acentuado en la de Carlos Mencos, de que todo se iba a lo penal. Y eso realmente pues, se exacerbó. Cuando usted habla de 121, ¿es este un parámetro real de la efectividad de las auditorías que realizan o realmente es algo que surge como resultado del trabajo? Sí, realmente no es un parámetro, Mariano. Nosotros, con la administración del doctor Edwin Salazar, la cantidad de denuncias no es un parámetro para nosotros, es decir, que refleje la calidad de la auditoría, no. Son otros elementos los que reflejan la calidad de la auditoría. Lógicamente, cuando se hacen la auditoría, pues resultan en algunas ocasiones más cantidad de sanciones económicas que denuncias o más formulaciones de cargos que denuncias. Pero eso depende también, creería yo, de las circunstancias, de las operaciones que revisamos, de muchos factores, pero no es realmente un parámetro. Señor subcontralor. Perdón, Carolina, Sí. solo un asunto. O sea, aquella orden que había durante la gestión de Carlos Mencos, de que la efectividad del trabajo de la Contraloría era el número total de denuncias penales, ¿ese se abandonó? Bueno, yo desconozco si ese era uno de los, digamos, parámetros o metas que tenían, pero en esta administración lo que hemos estado nosotros fiscalizando es para mejorar en parte la gestión de las entidades a fiscalizar. Prueba de ello es, ustedes pueden revisar en el informe 2020, que nosotros aumentamos el número de auditorías de desempeño. Las auditorías de desempeño, Mariano, está definido que son procesos de revisión que contribuyen a evaluar y a mejorar la gestión de las entidades fiscalizadas. Si ustedes pueden ver en nuestro informe, en este año desarrollamos 46 auditorías de desempeño. Que esas auditorías de desempeño, creo yo que es bueno explicarlo para la audiencia, no generan hallazgos como tales. Es decir, no generan sanciones económicas como tales, generan observaciones, generan recomendaciones a las diferentes administraciones. Eso es
como una manera de prevención que nosotros estamos haciendo. Hemos mejorado mucho en eso, en esa parte. Señor subcontralor, dentro de las denuncias que se han puesto por entidad, encuentro que hay una auditoría con un monto bastante elevado en la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. ¿Usted nos podría ampliar al respecto? Sí, básicamente lo que sucede ahí es que el equipo de auditoría determinó que existen algunos incumplimientos y existen indicios de la posible comisión de un delito. Eso es hasta donde yo le puedo dar algún detalle, ¿verdad, Carmina? Porque la demás información, recuérdense ustedes que eso es algo presentado al Ministerio Público y el detalle de quiénes o cómo está precisamente en el Ministerio ahora. Señor subcontralor, hay otro aspecto bueno, hay un aspecto que llama la atención cuando uno repasa las entidades que estuvieron sujetas a los diferentes tipos de auditoría que ustedes realizan, y es que no aparecen muchas de las organizaciones no gubernamentales u otras de carácter no público que reciben fondos, que administran, que custodian fondos públicos y que no aparecen dentro de las auditorías. ¿Por qué es esto? Bueno, mi respuesta es que nosotros cuando hacemos la selección de las entidades, Mariano, es en función del riesgo. Y bueno, hay otros elementos como la asignación presupuestaria, pero básicamente cuando hablamos en función del riesgo es porque nosotros evaluamos otros aspectos. Algunas de las entidades de las ONG sí las fiscalizamos, como algunas que están con el Ministerio de Salud, por ejemplo, sí fueron evaluadas. No todas, porque es una buena cantidad la que está registrada, pero como la prioridad es ministerios, secretarías, etcétera, pero sí hacemos evaluación ahí en las ONG. También constantemente estamos nombrando auditorías especiales que nos sirven para evaluar esas instituciones que nosotros las catalogamos como instituciones de bajo presupuesto. Ya, señor Contralor, subcontralor, perdón. Sigo haciéndole consultas sobre este informe porque, como le digo, llama la atención el monto de uno de los dos, porque son dos renglones que está la auditoría en el Ministerio de Educación, como dice usted, que suma el mayor monto entre estas dos, dice examen especial de auditoría requerimiento de sociedad civil. ¿Qué significa eso? Bueno, en la Contraloría General de Cuentas se reciben denuncias de la sociedad civil. Entonces, hay un área que se llama, una dirección que se llama Dirección de Atención a Denuncias, que es la que se encarga de evaluar todas esas denuncias recibidas en la Contraloría, y ellos determinan el tipo de auditoría que se va a realizar. Entonces, se nombra al equipo de auditoría y se va a hacer la auditoría. Por supuesto, lleva todo el proceso, luego se entrega el resultado. Esa es una auditoría originada por una denuncia de la sociedad civil. Y como ustedes muy bien saben, ahora nosotros tenemos varios medios por los cuales la sociedad puede presentar diferentes denuncias, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes han visto que hace poco lanzamos una app que sirve para la presentación de denuncias, pero tenemos por medio de teléfono, tenemos presentación de denuncias por medio de correo electrónico, tenemos presentación de denuncias. Señor subcontralor, ¿pudiera repetirse? Nos cortó la comunicación unos segundos, por favor. Sí, le decía que en el caso de las denuncias que son presentadas por la ciudadanía, en la Contraloría General de Cuentas se las recibimos y luego se hace un análisis que lo lleva a cabo la Dirección de Atención a Denuncias.
La Dirección de Atención a Denuncias determina el tipo de auditoría que hay que realizar y se lleva a cabo la auditoría. Por supuesto que esta pasa por un proceso y luego presentamos los resultados. Yo decía que hay que recordar que nosotros en Contraloría General de Cuentas tenemos varias formas de presentar, que es un medio por el cual pueden presentar denuncias, pero también lo pueden hacer por teléfono, lo pueden hacer vía correo electrónico, lo pueden hacer de forma física, presentándose en las ventanillas de las 21 delegaciones departamentales que nosotros tenemos en todo el país. Señor Subcontralor, yo quisiera regresar a la respuesta anterior en relación a las entidades que son auditadas por parte de usted. Me llamó la atención de que usted nos dice de que hacen una priorización por el tema de riesgo, pero eso los hace incumplir el mandato constitucional y el contenido en su ley orgánica, en la que expresamente se dice que todas las entidades que reciben, administren, ejecuten, custodien recursos públicos tienen que ser fiscalizadas por ustedes. ¿Dónde nos perdimos ahí? No, yo creo que no nos perdemos. Lo que sucede es que cada año nosotros elaboramos un plan anual de auditorías y este plan para la selección de las entidades lo hacemos en función del riesgo, que eso es lo que sucede. Ahora, en algún momento, y esto es porque también tenemos que aprovechar el recurso humano con el que contamos, porque ese es un recurso, en la Contraloría es un recurso humano limitado, es decir, no tenemos como para salir cada año a hacer todas las auditorías a todas las entidades. Entonces, por eso lo hacemos en función del riesgo, pero vamos siempre, si no la logramos cubrir, por ejemplo, en la auditoría del Plan Anual 2020, pues la tomamos en cuenta para el 2021 y de esa manera vamos cubriendo, ¿verdad? Las auditorías que se hacen. Sí la hacemos, a pesar de la limitación que tenemos. De hecho, ahora hemos tenido la limitación del tema de la pandemia desde el año pasado que estamos luchando con eso, pero a pesar de todo eso, nosotros, como ustedes pueden ver en nuestro informe, mejoramos los resultados de las auditorías, a pesar de todo lo que hemos estado pasando. Señor Subcontralor, con relación nuevamente a estas auditorías y las denuncias penales que se han presentado, que es lo que estamos tratando en este momento, de estas denuncias con relación a casos anteriores, ¿cuántas de estas denuncias caminan? ¿En qué terminan? ¿Se dan sanciones? ¿Inclusive condenas al respecto? ¿Más o menos tienen ustedes alguna estadística de cómo avanzan estos casos en años anteriores? En este momento no tengo ese dato, Carmina, porque sí le damos seguimiento, pero es un dato que lo hemos canalizado o lo hemos tratado con el Ministerio Público, ¿verdad? Porque eso, recuérdense que depende mucho también, no solo de nosotros, sino de la acción del Ministerio Público. Licenciado Ramírez Crespín, siguiendo con esta pregunta y ampliándola a lo que le dijo Carmina, cuando Sí. ustedes presentan las denuncias al Ministerio Público, ¿lo hacen a una ventanilla especial o a la normal y ya al interno del ministerio se encargan de mandarlos ya sea a la Fiscalía contra la Corrupción, de Asuntos Administrativos, en fin, ellos tienen diferentes fiscalías, o ustedes ya específicamente, dependiendo del caso, van directamente a una de las fiscalías de sección? No, lo canalizamos por medio de nuestra ventanilla, que está en la Contraloría General de Cuentas, en la zona 13. Y ellos se encargan entonces de distribuir, ellos son los que asumen el criterio de a qué fiscalía de sección asignan cada caso, ¿correcto? Sí, correcto. Señor subdirector, y en el momento que ustedes presentan estas denuncias, más o menos, nuevamente, ¿tienen alguna idea de cuánto tiempo le va a tomar al Ministerio Público revisar estos casos para ya
proceder con acusaciones formales? No, Carmina, eso varía mucho por la complejidad de la denuncia, por el tiempo que tiene el Ministerio Público para la investigación, para la presentación de pruebas. Ustedes saben ese proceso que ellos siguen ahí. Yo no puedo establecer un tiempo, un parámetro, por ejemplo, porque algunos casos pueden ser complicados, a ellos les lleva bastante tiempo, muchos años, no sé. O sea que lo que podemos inferir básicamente es, ustedes presentan sus denuncias y puede ser que pasen 6 meses, 1 año, inclusive 2 años, lo que le lleve al Ministerio Público, y estaremos viendo realmente qué fue lo que pasó en estos casos cuando el Ministerio Público avance con esto. ¿Es correcto? Correcto. Gracias. Hemos tenido una muy buena comunicación con el Ministerio Público, eso sí lo puedo decir. Nosotros, de hecho, por mandato legal, nosotros apoyamos al Ministerio Público, realizamos algunas auditorías que para ellos son de mayor rapidez, porque los procesos que tienen. Pero de ahí, cuando trasladamos la denuncia al Ministerio Público, depende mucho de ellos, ¿verdad? Tratando de comprender un poco más estas 121 denuncias que, según la información pública que se ha dado a conocer, fueron presentadas al Ministerio Público, más o menos, ¿cuál es el delito más recurrente? ¿Malversación, algún incumplimiento de alguna norma, lavado de dinero? En fin, ¿cuál es el delito que ustedes identificaron y que tipificaron como el más frecuente que se dio dentro de estas 121 denuncias penales, señor subcontralor? Correcto, es malversación de fondos. O sea, el uso de... A ver, tal vez no lo explica porque muchas veces la audiencia tiene dificultad de comprender cómo interpretan ustedes el delito de malversación de fondos, disculpe. Sí, es el uso inadecuado de los fondos, es decir, si los fondos fueron canalizados para un programa específico y en la ejecución fueron transferidos a otros programas, ahí ya existe la malversación de fondos, es decir, los fondos no han sido utilizados para el fin que fueron creados según el programa presupuestario. Eso así en un buen resumen, ¿verdad, Mariana? Señor subcontralor, y entonces, cuando un funcionario público no se le entrega un finiquito por el ejercicio de su cargo, significa que tiene estas denuncias todavía pendientes que no han tenido una resolución, ¿es así? Sí. Existe un proceso después de que los auditores entregan los informes donde establecen el tipo de acción legal. Existe todavía un proceso de defensa para el fiscalizado y el fiscalizado puede acudir a la Contraloría General de Cuentas para, por ejemplo, solicitar una apertura a prueba, para solicitar una contrarrevisión, que ese es un proceso que si el fiscalizado hace uso, puede ser en un momento que si presenta los argumentos y la documentación debida, es posible que la nueva comisión de auditoría que haga análisis de esa información, es posible que desvanezca o confirman el hallazgo o la sanción económica que ya se tiene. Pero siempre existe una oportunidad. Ahora, no necesariamente por una denuncia, sino que también puede ser por una sanción económica que tenga derivado de un resultado de auditoría. Licenciado Ramírez, ¿qué tan grave es para ustedes el incumplimiento reiterado, incluso cuando ustedes ya han recomendado en auditorías anteriores el cumplimiento de una norma o una ley? Me refiero específicamente a la utilización de guatenómicas en las entidades y esto como un mecanismo para establecer realmente quiénes son los funcionarios, el cargo, los ingresos que perciben, etcétera. Y si una entidad, después incluso de varias veces en el pasado, y ustedes mismos lo dicen en sus informes que entregaron ayer, siguen sin cumplir
con la adopción de guatenóminas. ¿Qué tan grave es eso para ustedes? Sí es grave, Mariano, porque cada auditoría es resultado del trabajo de un equipo de auditoría y en muchas de las auditorías se ha indicado esos temas y hasta el momento, digamos, o cuando vuelven los equipos de auditoría a ir a evaluar esa parte, encuentran la misma situación. Entonces, se hace una serie de, además de recomendaciones, se hacen reuniones con los fiscalizados, pero el resultado no es, digamos, efectivo. Entonces, lo que aplica nuevamente es otra vez la sanción, básicamente sobre la misma base. Pero si es recurrente el incumplimiento de la recomendación, ya es tercer año consecutivo en que ustedes dicen claramente, usted no utiliza guatenóminas, aquí hay una falta, perdón, aquí hay un incumplimiento expreso y no pasa nada, ni siquiera sanción. No, sí hay sanciones económicas por el no uso. Y nuevo, recuérdense que en la administración pública hay mucho cambio de funcionarios, ¿verdad? Las sanciones económicas son aplicadas a las personas. Entonces ahí ya tenemos algún inconveniente porque no hay seguimiento a a esos hallazgos hechos por Contraloría General de Cuentas dentro de la institución. Eso es lo que también hemos notado nosotros que sucede. Es una, digamos, una debilidad que tienen las instituciones. Y aquí quiero aprovechar también de que las auditorías internas de las instituciones que nosotros fiscalizamos, ustedes saben que casi todas las entidades del Estado tienen una auditoría interna. Nosotros hemos estado generando algunos documentos, normas que nos van a servir para que también la auditoría interna de cada entidad apoye y vele por el cumplimiento de las normas dentro de su institución y revisen los procesos, velen por el cumplimiento de esos procesos también dentro de su institución para ir apoyándonos. Gracias, señor subcontralor. Estamos ya prácticamente llegando al final de la entrevista. ¿Usted considera que hay alguna información relevante que le gustaría dar a conocer a nuestra audiencia? Creo que se perdió un poco la comunicación, Carmina. ¿Cómo no, perdón, subcontralor? ¿Hay alguna información relevante que usted quisiera dar a conocer a nuestra audiencia antes de que termine esta entrevista? Sí, bueno, yo lo que quisiera es solicitarle a que hagamos una fiscalización conjunta, que hagamos una fiscalización en equipo, que ellos también nos apoyen a nosotros a fiscalizar. Nosotros en Contraloría General de Cuentas estamos promoviendo mucho el tema de la auditoría social. Entonces, la auditoría social, muy resumidamente, consiste en que la ciudadanía participe y vele también por el buen uso de los recursos públicos. Lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es la lucha contra la corrupción, porque nosotros, un país, queremos ver un país libre de corrupción y por eso estamos siempre velando por eso. Entonces, esa sería una de mis peticiones, de que la ciudadanía participe más activamente en la auditoría. Y eso es parte del... Bien, agradecemos mucho al señor subcontralor de calidad del gasto de la Contraloría General de Cuentas, el licenciado José Alberto Ramírez Crispín, que haya atendido la invitación de Canal Antigua. Muchas gracias, señor subcontralor. Buenas noches. Muchísimas gracias, señor subcontralor. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Vamos a hacer una breve pausa, Carmina. Después de la misma, vamos a ver este tema que, como le decía, no queremos presumir que sí es consecuencia de nuestro último programa, pero bueno, 25 de mayo la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado dirigido a jueces y tribunales para que cumplan el plazo de 24 horas entre el momento de la detención
de una persona y la toma de primera declaración. Al respecto estaremos hablando con dos especialistas.